Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Damos muchísimas gracias a Dios por la vida que nos concede. Damos muchísimas gracias a Dios porque en todo este tiempo el Señor nos ha sostenido, Él nos ha guardado y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han felicitado a través de las diferentes plataformas, a través de mensajes, a través de llamadas. Gracias de verdad. Amamos a todo el pueblo de Dios. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mis nietas. Gracias a mis nueras. Gracias a toda la familia en la fe. Gracias, Iglesia Luz a las Naciones. Les amamos de verdad. Acompáñame en la escritura que en este día corresponde el libro Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 al 16. Misericordia a los débiles. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, en oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos y ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas. Misericordia a los débiles. Una de las cosas que las Escrituras nos muestran es la misericordia que Dios siempre ha procurado para los débiles, para los pobres, para las viudas, para los desamparados. La iglesia es una familia, un lugar donde los creyentes deben interesarse los unos por los otros y tener en cuenta que Dios procura el bienestar de todos, especialmente de aquellos que están en necesidad. Sin embargo, las Escrituras también proveen aspectos muy prácticos en los cuales Timoteo, como pastor, como líder, debe procurar que haya una buena dirección, un buen gobierno. Por ejemplo, habla de cómo Timoteo se debe referir a un anciano. Debe haber un respeto, debe haber una manera de cómo hablar. Dice, no reprendas al anciano, exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Es un llamado para que el liderazgo
cuide bien cómo hablas a la iglesia, porque no es tu iglesia, pastor. Es la iglesia de Cristo, es la novia de Cristo. No podemos maltratarla, ni con palabras, mucho menos de otra manera. Los padres en la fe debemos cuidar y todos los aspectos en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, porque en la forma de hablar también está la respuesta de los demás. Qué tremendo es que la gente, o qué triste que la gente, en lugar de respetarnos, nos tenga miedo. Y que por nuestra forma de hablar lastimamos su corazón y creamos en ellos resentimientos, creamos en ellos conductas que dañan a la iglesia, que dañan a la congregación y que procuran traer dolor y aflicción, ¿sabes? Y específicamente cuando habla de la ayuda a las viudas, que era algo que practicaba desde la iglesia allá en Jerusalén, de repartir alimento y ayuda a las viudas, era importante que Pablo dice aquellas que en verdad son viudas. ¿Y qué es una viuda? No solamente aquella que murió su esposo, sino también aquellas que no tienen hijos, que no tienen nietos, quien les mantenga, quien los sostenga. La iglesia tenía la responsabilidad y procurar el cuidado de aquellas que quedaban en desamparo y proveerles para su manutención. Pero si la viuda tenía hijos y nietos, estos deben aprender a sostener su propia casa. Y ese es un llamado a los hijos, a ver por sus padres ancianos, a ver por sus necesidades. Hay muchos adultos mayores abandonados, porque tienen hijos indiferentes, porque ellos están tan ocupados gastando en dietas, en gimnasios, en ropa cara, en ropa de marca, pero no procuran a sus padres. El llamado de Dios es procurar a nuestros padres cuando son ancianos, cuando ellos ya están retirados, cuando necesitan cuidado y requieren mucha atención. Pero entonces, si había una viuda que era sola y que además era anciana, esta podía ser puesta en la lista. Pero Pablo dice a las viudas más jóvenes no admitas, porque esas después abandonan su llamado, quieren casarse, andan de ociosas, y no solamente de ociosas, también de chismosas, creando problemas y cayendo en tentación y en lazo del diablo. Es un derecho de una viuda que se case, que críe hijos, que rehaga su vida. Una persona que enviuda tiene la oportunidad de volverse a casar si así lo desea. Si no tienes el don de continencia, cásate. Muchas de las mujeres que siguen este canal es un 70% mujeres. Y si tú eres viuda, cásate, no te expongas a caer en tentación, y además tener un esposo, por supuesto, piadoso. Pero si tú dices, no, yo estoy bien así, voy a consagrarme hacia el Señor, pero quiero servirle, esto está bien, pero que tengas la capacidad de guardarte. Si no es así, cásate, no pecas. Así que dice Pablo que si algún creyente, alguna creyente tenga viudas, las mantenga. Aquel que no provee para los suyos, aquel que no provee para los de su casa, mira, dice, es peor que un incrédulo. ¡Wow! Ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Cuidemos eso. A veces tenemos mucha piedad en la iglesia, brincamos, danzamos, levantamos las manos y oramos tan bonito, pero no proveemos para los padres. Todo eso es en vano. Jesús condenó a aquellos fariseos que decían que no tenían con qué apoyar a sus padres porque lo habían dedicado a Dios. Ni siquiera Dios justifica tales cosas, acciones bajo hipocresía, quebrantando el mandamiento de honrar a los padres. Y honrar significa cuidar, amar, respetar, ayudar, sí, obedecer. Eso es honrar. Cuida y honra a tus padres. Sí, y Dios bendiga a aquellas mujeres que han experimentado la viudez y aún son jóvenes, que Dios les dé dirección, que Dios les guarde a tomar una correcta decisión, que no se perviertan, que no se pierdan y que Dios guarde sus vidas siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi deseo es conocerte a ti,
Señor Jesús.